Colosenses capítulo 1, versículos, los dos últimos del capítulo, 28 y 29. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para aquellos que recién están llegando por primera vez a nuestro estudio bíblico, nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo. ¿Qué quiere decir? Si yo les digo simplemente una parte de la historia, no podemos entender toda la historia. Si yo les digo que voy a hablar de Juan José Dávila, tiene 5 hijos, no soy yo, ¿sí o no? ¿Sí? Y si le digo que es como dice, un buen hombre, tampoco soy yo. ¿A qué me refiero con esto? Que uno, para poder entender el texto bíblico, hay que leer el versículo dentro del contexto. Los versículos que preceden al 28 y al 29 están hablando del pastorado de Pablo. Desde el versículo 24. Sí, anteceden, perdón, no preceden, sino anteceden, muy bien. Y los que preceden también van a seguir hablando de lo que hace Pablo, pero particularmente los que anteceden nos van a dar un contexto. Dice que Pablo en el versículo 24 se goza en cumplir en su carne las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Del versículo 24, 25, 26, 27, vamos a estar hablando de la importancia de la iglesia. Pablo dice: yo he sido hecho ministro nuevamente, en el versículo 25, de esta iglesia, según la administración de Dios. ¿Quién escoge pastores, ancianos, diáconos? Dios. Para mí me da gozo cuando yo veo hombres sirviendo en la iglesia. Es un fenómeno una iglesia donde no hayan hombres y los hombres que hay no enseñen o no sirvan. ¿Qué pasa con un hombre que no sirve? Algo que no sirve en la casa, ¿a qué se refiere? Algo inútil. Y Dios quiere que nosotros seamos útiles. Pero para ser útiles hay algo que es muy interesante que el Señor pone en su palabra en esta mañana. Y yo les voy a decir algo que es muy interesante. Todos los varones, todos, o sea, alguien que se precie de ser varón, tiene que comprender y entender que Dios los llamó a ser autoridad, a ser ejemplo, a ser un faro. ¿Quiénes conocen un faro? Yo conozco un faro. Bueno, los que conocen faro tienen que conocer el mar. Porque en el mar, en las costas donde los oleajes cambian, las personas ponen un faro para darle luz a los navíos que pasan por esos lugares o que llegan a esos lugares, porque les dicen dónde están los empedrados, dónde están los lugares donde la marea puede subir o bajar de manera engañosa, porque usted puede ver un mar plácido y puede ser un banco de arena. ¿Qué quiere decir? Que usted durante 100, 200 metros de largo, o sea, son 3 o 4 cuadras, usted está viendo mar, pero la altura de ese mar es muy pequeña para una embarcación. Y si una embarcación se atreve a ir allá, se va a encallar. Todo varón es alguien que está llamado a enseñar, a discipular, a ser guía, a ser instructor.
Obviamente que de acuerdo a su naturaleza y lo que está en su corazón, será alguien bueno o alguien realmente un instrumento del mal. Hay padres que conducen a sus hijos a todo bien, aun cuando no estoy hablando del cristianismo. Sin Cristo son personas que te enseñan a comportarte, a conducirte, a hablar bien. Pero hay otros que inducen a los vicios, a ser sinvergüenzas, a ser conchudos, a no pagar sus deudas, a ser irreverentes, a ser irrespetuosos, a pelear. Porque en nuestra naturaleza está el ser maestros. Ustedes no sabían eso. Todos nosotros estamos enseñando algo a alguien. Y yo les voy a decir algo que es interesante. De la abundancia de su corazón, hablamos. Usted ve algo, lo ve bonito y va a decir cosas bonitas. Porque interpretó que era algo bonito. Pero si de lo que sale siempre de su boca son críticas, usted juzga lo malo, es un chismoso, es un exagerado, es algo que destruye, revise su corazón. Ahora, ser un buen maestro requiere una combinación de habilidades, conocimientos que nosotros tenemos que dar. Miren lo que dice este versículo, dice aquí: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo, ¿qué está diciendo resumiendo todo? Yo soy el maestro de la iglesia, estoy aquí para enseñarles, estoy aquí para exhortarles, porque hay un propósito de Dios en mí. Y esa es la tarea de todo pastor. Un buen pastor no es el que va de casa en casa visitándolos. A veces yo hago ese ejercicio, los visito. El otro día visité a un anciano y me invitó de comer. Llegué donde el otro anciano me invitó de comer. Y llegué a la casa y la anciana me invitó de comer. No, mentira. Mi esposa no es anciana. Ella es la esposa del pastor. Amados hermanos, la labor del pastor es enseñar. La labor de un anciano es enseñar. La labor de un diácono es enseñar. La labor de un padre es enseñar. Y si usted está soltero, como hermano mayor o como vecino o como amigo, es enseñar. Pero usted tiene que tener toda una estructura para poder hacerlo. ¿Por qué la gran mayoría de hombres son inútiles, pusilánimes y cobardes? En el mundo entero, no estoy hablando acá en la sociedad. ¿Quién es algo inútil? El que no fue o el que no sirve para lo que fue hecho. Miren, acá hay un ejemplo. ¿Esto qué es? ¿No es un pocillo? Sí. Bueno, porque ya le iba a sacar qué era esto. Ahora sí. Ambos sirven para tomar. Pero si yo le pongo tierra y planto una plantica, puedo usarlo como maceta. Pero la persona que creó esto, ¿para qué lo creó? Para tomar tinto, tomar chocolate, para que sea un pocillo. Ok. La persona que creó esto, si un día lo ve usado en cualquier otra cosa, va a decir, perdí mi tiempo. Nosotros, todos los varones, Dios nos creó con una función particular: enseñar. No es a unos, es a todos. O enseñamos bien o enseñamos mal, pero vamos a enseñar según lo que hay en nuestro corazón, según quien dirige nuestros pensamientos. Yo he visto padres que piensan que enseñar a sus hijos a ser hombres es enseñarlos a pelear, a beber, a consumir vicios, a exponerse al peligro, a ser sinvergüenzas. Pero él está enseñando, pero enseña con la abundancia de su corazón, porque no tiene temor de Dios. Pablo dice acá que él tiene que enseñar según el poder que actúa en él. Pero para enseñar
hay algunas cositas que tenemos que anotar. Primero, todo que va a enseñar necesita estar preparado. ¿Qué significa estar preparado? Todavía estoy en la introducción, no he dicho ni el título, ni los puntos, ni nada. Pero parte de lo que yo quiero que hoy se aprenda, que si usted quiere alguna vez enseñar, tiene que prepararse. Porque usted, si va a enseñar de lo que vivió, va a enseñar mal. Porque uno vive o a veces sobrevive en la vida. Yo no puedo enseñar como mi padre me educó. ¿Por qué razón? Porque mi padre no era un hombre temeroso de Dios. Él me enseñó a ser hombre de acuerdo a la manera del mundo. Implacable, sinvergüenza, malintencionado. Y en muchos casos hay cosas que me dan vergüenza. Pero toda persona que quiere enseñar, lo primero que tiene que comenzar a pensar es: yo me tengo que preparar. ¿Qué significa eso? Que lo que yo voy a enseñar lo tengo que dominar, conocer con seriedad. No, primero estamos en la preparación, diácono. O sea, eso es lo primero que yo tengo que considerar. ¿Por qué nosotros a veces no hablamos de Dios? Porque no leemos la Biblia. Porque no asistimos a ningún curso bíblico. Porque nos da una pereza hacer un devocional. Entonces, al final, ¿qué voy a enseñar a mis hijitos? A que sean como las mascotas. Les voy a enseñar a comer, a dormir, a ir al baño, a guardarnos del frío, del calor, a sobrevivir la vida. Y eso no me hará un gran padre, mucho menos un gran hombre, y mucho menos un gran cristiano. Porque hay una necesidad en el mundo: salvar las personas de la condenación. Entonces, la preparación de todo maestro que está en Cristo es dominar y conocer el contenido que salva. Y este es el contenido que salva, queridos hermanos. En escuela dominical el diácono nos enseñó un versículo que dice que la fe es por él. ¿Todos oyen? ¿Qué también oyen? Pero no es oír cualquier cosa, dice ahí. La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. O sea, quien no oye, quien no entiende, quien no disfruta la palabra de Dios, posiblemente tiene un corazón vacío. Esto significa vacío. No tiene nada. O peor, está lleno de cosas malas. Malos ejemplos, malas experiencias de vida, malas intenciones. Y quien es enseñado de esa manera, pues sencillamente un sinvergüenza crea otro sinvergüenza. Y otro sinvergüenza creará más sinvergüenzas. Ahora los sinvergüenzas no quieren tener sinvergüenzas, ¿sí sabían? Ahora tienen peluditos, como ellos no hablan. Entonces, si yo quiero ser un gran maestro, y todos tenemos que ser maestros, primero nos preparamos. Miren, en lo que usted se prepara el día a día, es lo que usted va a enseñar a sus hijos y a los que estén bajo su cuidado. Segundo, usted ya tiene el conocimiento de lo que va a querer enseñar. Ahora viene un segundo paso: el comunicar. Y Dios nos bendijo con su palabra en nuestro idioma. O sea, usted no tiene que aprender inglés, francés, chino, mandarín o griego a bíblico. Yo quisiera decirle eso a mis profesores. Mandaron a estudiar griego y estoy que echo humo. Yo le digo, ¿para qué? Si hay buenos libros de griego y traducciones de griego. Siento que pierdo mi vida y mi tiempo en eso. Pero es una exigencia de mis estudios. Pero, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros? Si usted ya está preparado, ya conoce, ya domina el contenido, tiene que tener valentía para comunicar. Eso es lo segundo que tenemos que hacer. Yo como comunico, tengo que tener maneras. No tengo que avergonzar, no tengo que imponer, tengo que tener un lenguaje claro, sencillo. Miren, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué? Entonces yo sé,
Pregunto, entonces aquí contiene la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. No, se están equivocando. La Biblia no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cada versículo, cada historia fue inspirada por Dios para enseñarnos. Acá dice, miren, toda la escritura, toda, primera página, última página, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay personas que llaman buena obra lo que no son buena obra y lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es lo primero que si yo quiero ser un buen maestro? Prepararme, dominar y conocer el contenido. Segundo, entender que debo de tener maneras, una comunicación, un lenguaje. Segundo, métodos fáciles y didácticos. Hoy nuestro hermano Andrés, candidato anciano, nos enseñó que yo digo, yo honro a mi padre y a mi madre, pero dejo mi cama como si nada. Y me voy al colegio, es que me cogió el sueño, peor todavía. O sea, no solamente digo que soy desordenado, sino indisciplinado. Y el papá cuando se levanta y pasa por el cuarto, uno dice... Y a veces uno encuentra todo alborotado, la toalla tirada. ¿Y qué pasó? Salí de afán, peor todavía. ¿Saben por qué? Porque nuestra forma de ser manifiesta lo que somos. Si nosotros somos negligentes, irresponsables, desordenados, no estamos honrando a papá ni a mamá. Yo me sentí edificado con su enseñanza, cortica, precisa y sustanciosa. ¿A dónde yo voy? Entonces, preparación, comunicación, métodos didácticos. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que sea un gran hombre. Para eso, ¿yo qué le digo desde un comienzo? Vístase bonito. Juan David, siéntate bonito. ¿Y él qué dice? ¿Me voy a sentar? Bonito. Pero yo tengo que tener los métodos. La educación no es de un día para otro, es día con día, domingo tras domingo. Cuarto, una conexión relacional, emocional. Si yo quiero ser maestro, profesor, la persona tiene que confiar en mí. Saber que Dios lo puso ahí para yo enseñar, porque no va a ser fácil. Nadie se quiere sujetar. Entonces yo tengo que tener una conexión con ellos. Y finalmente, yo tengo que evaluarme. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Como en nuestra vida, cuando las personas ven pasar, Caleb, dime un nombre de un varón. Julián. Julián, ¿te pareces a Cristo o no te pareces a Cristo? Y Julián pasa por el espejo de la vida y dice, veo al diablo, uy no. ¿Qué tiene que hacer? Cambiar. Porque si él ve al diablo en su imagen, cómo se conduce, cómo habla, cómo se comporta, cuando él enseñe, ¿qué va a enseñar? ¿Bien o mal? Porque él tiene que enseñar de lo que haya adentro, en su corazón. Entonces nos tenemos que dejar de engañar. Hoy, mis amados hermanos, yo les quiero comunicar algo que es verdadero, que es bueno para todos nosotros. La razón que estamos en este mundo. Nuestro propósito es Dios. De acuerdo a esta predicación, es Cristo nuestro fin. ¿Cuál es nuestro propósito? Cristo nuestro fin. Ese es el título de la predicación hoy. ¿Por qué razón? Porque si yo lo modelo y lo ando, yo puedo enseñar. Ahora, si las mujeres dijeron, este es un sermón solo para los hombres, perdieron. Porque estamos hablando de los que Dios pone en autoridad y dice que va a demandar de ellos cuentas. Pero adivinen qué, la mujer es ayuda idónea de esos hombres. O sea, ellas se convierten en maestras porque sus esposos son maestros. O se convierten en maestras porque sus padres son maestros. Porque todos nosotros, hombres y mujeres, estamos llamados a predicar. Por eso el Señor Jesús dio un encargo maravilloso
en Mateo 28 y hoy, por alguna razón extraña, el Señor unió escuela dominical, la enseñanza de nuestro hermano Andrés y la mía, todos en una misma idea y una misma verdad. Mateo 28, versículo 18 en adelante, Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿a quién se acercó Jesús? A los fariseos. ¿A quiénes se acercó? A los discípulos. Y miren lo interesante, la historia habla de que Jesús tenía discípulos y discípulas, pero solo tenía 12 apóstoles, por si acaso. Él tuvo más de 500 hermanos a los cuales les predicó. Y les dijo a todos los que les estaban escuchando, y recuerden que este es un momento que se llama, por muchos, la Gran Comisión, después de que Él resucitó y cuando los congregó a todos, les dijo de la siguiente manera: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús les está diciendo, yo soy Dios. La Biblia nos muestra que en Cristo Jesús, y hemos estudiado ya en Colosenses, reposa toda la deidad. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es Dios encarnado. Él ascendió al cielo y vendrá por nosotros. Y dijo, por tanto, ese por tanto es una conclusión. Y haced discípulos. Señor Jesús, explícame eso de hacer discípulos. Vas a ser maestro. Vas a ser maestro. ¿Quién? Todos nosotros. Todos tenemos que somos maestros. Ahora, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo es nuestro fin. O sea, la razón, nuestro propósito. Si estás casado, ¿saben qué dice la Escritura? Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice que la estás santificando. O sea, si tú, miren, hay algunos hermanos que todavía nos tienen ventaja. Y les voy a decir por qué. Yo estoy casado hace más de 25 años. Y veo a mi esposa y digo, yo me echo el loco en trabajar en su santidad en muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ella no ha crecido mucho, pero la responsabilidad no es de ella. ¿De quién es? Es mía. El que se casó hace poquito es el que menos responsabilidad delante de Dios tiene. Pero en 10 años no la puede ver igual. La tiene que ver crecer. ¿Quién es el maestro de esa esposa? El esposo. No es para enseñorearse, no es para ejercer dominio. ¿Para qué es? Para amarla. Y la manera de amarla, dice la Escritura, es santificarla. Y saben, esto es doloroso. ¿Por qué? Porque a la mujer le va a decir algo. Venga, tú no puedes hacer lo que quieres, tú tienes que estar conmigo. Por eso el mandamiento es: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su... O sea, donde está su mujer está el marido. Y donde está el marido, ¿quién tiene que estar? ¿Cuál es la mayor deshonra para un hombre? ¿Y su mujer? No, es en serio. A nosotros nos preguntan, ¿y su esposa? ¿Y sus hijos? Ahora, hay circunstancias en la vida, y no estoy acusando a nadie. Si no vayan a pensar eso, porque ahorita pensé en la hermana Ivonne que no está allá, por fuerza mayor no está acá. No es porque no quiera, sino porque no pudieron evitar un compromiso legal, básicamente, y no está acá. Ella es por eso. No piensen que estoy diciendo esto por Andresito, pero la mejor manera, pero si la mujer hace lo que quiere, se gobierna como quiere, por encima de los intereses del hogar, No, y ¿saben qué es lo que más curioso es? Y les voy a decir, una mujer tiene toda una vida enseñándole a sus hijos cómo ser mujer, cómo ser esposa, cómo ser madre. Y cuando los hijos hombres se cogen una igualita a ella, no quieren a la nuera. ¿Sabe qué dice la mujer? Esa no era.
No, no le dice no era, le dice esa no era. Y pelea. Pero usted le enseñó a su hijo a que ame ese tipo de mujer. Yo les quiero decir, mis amados hermanos, Cristo es nuestro fin. Todos nosotros somos maestros. Punto 1, para anunciar. 2 palabras. Ahora, no vamos a anunciar cualquier cosa, es el Evangelio. Es que el Evangelio no es religión. Algunos dicen, es que ser cristiano es que yo voy a la iglesia, participo de la cena, me bautizo, yo diezmo, yo ofrendo. Eso es parte, es una mínima parte. El ser cristiano va más allá, es como tú hablas, cómo tú piensas, cómo tú te vistes, cómo tú te conduces en el trabajo, cómo tú te conduces con los vecinos, cómo tú te conduces con tu esposa, cómo te conduces con tus hijos, cómo te conduces con tus familiares, qué decisiones tomas. Y un llamado a todos los creyentes es a anunciar. De eso se trata, ser maestro. Por eso de lo que está, acuérdense de este pocillo, de lo que está adentro es lo que anunciamos. ¿Por qué? Porque lo que anunciamos es lo que conocemos. Miren, hagan una prueba. Llega a la casa, pone su dedo en la mesa y hace, obviamente, tiene que golpearse. Y lo que salga de su boca es lo que hay en su corazón. Si usted dice, ay Dios mío, Señor Santo, yo sé que no va a pasar eso, ¿no? Pero revisen. Yo quiero que revisen. Frente a las penas, a las adversidades, ¿usted qué busca? ¿Usted busca más de Dios? ¿Busca de la oración? ¿Busca del consejo? ¿O busca una cantina? Y los que han pasado mucho dolor y han buscado la solución en la cantina, en los vicios, en cualquier cosa mala, se dan cuenta que pasó el tiempo, no solucionaron nada, se quedaron sin plata y siguen en el mismo problema. ¿Olvidaron algo? Ah, ¿cómo saben? Queridos hermanos, un llamado a todos los creyentes es: vayan, prediquen el Evangelio. No se prediquen a usted, no prediquen experiencias de vida. Piensen en las personas que necesitan ayuda, y la única ayuda que necesita el ser humano es salvación. Ustedes le pueden solucionar temas de dinero, de plata, de afecto, de cariño, de lo que sea. Pero el ser humano no necesita eso. Necesita conocer a Cristo. Cuando usted le está dando ayuda sin Cristo, ¿sabe qué usted está haciendo? Le está diciendo, yo te estoy ayudando. Entonces esa persona, ¿con quién se queda endeudada? Con uno, y no con Dios. Si uno le roba la gloria a Dios. Yo lo tengo por experiencia. Yo me he sentado con muchos parientes a compartir muchas cosas. Pero si yo no les predico, ellos se sienten felices en su salsa y están tranquilos. Y nunca se van a arrepentir de sus vidas. Porque predicarse es anunciar, y anunciar es predicar. Es algo que es interesante. La fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Y Pablo está diciendo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, las personas se sienten amonestadas. ¿Por qué razón? Porque es confrontada su forma de ser, su forma de actuar. Acá la gran mayoría de personas se sienten buenas personas. Y yo le voy a decir, ¿por qué se siente buena persona? Ah, no, es que yo estoy ayudando. Es que yo soy un buen trabajador. Es que yo soy un buen esposo. Es que yo soy un buen hijo. Es que yo hago esto, yo hago lo otro. O sea, está hundido en su idolatría. ¿Por qué nosotros ayudamos por lo general? Porque nos beneficiamos de la gratitud de los demás, del amor de los demás. Y eso es maldad. Hoy, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes me crean en algo, lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si hay personas que usted está ayudando y son personas que no tienen fe, ¿saben a quién están buscando ellos agradecer, adorar y rendirse? Es a usted.
Y usted quiere usurpar la labor de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no ayudemos a nadie. No vaya a entender eso. Pero Dios nos ha dado un círculo cerrado a quienes tenemos que socorrer y ayudar. La Biblia dice, si vas a ayudar a alguien y tienes un presupuesto para ayudar, dice, primero piensa en tus hermanos en la fe. ¿Por qué razón? Porque hay personas que aquí lo necesitan. A veces no necesitan dinero, a veces no necesitan trabajo, no necesitan ropa. Solo necesitan que lo abraces, que lo escuches, que lo visites, que estés ahí. Amados hermanos, anunciar a Cristo, anunciar el Evangelio, es el propósito que Dios nos puso aquí como atalayas. ¿Por qué razón? Porque las personas necesitan tener fe, y la fe viene por el oír. Y cuando usted abre la palabra de Dios y la lee, lo único que puede penetrar un corazón de piedra hasta lo más profundo es la palabra de Dios. Usted puede invitar a todos sus familiares a que coman, vivan gratis y suplirles todo lo que necesiten, y seguirán siendo hijos del diablo siempre. Presénteles el Evangelio y de una vez se molestan, se ponen bravos. Yo no vuelvo. Si te invitan a cumpleaños, bautizos, matrimonios, la muerte del gato, el nacimiento del perro, no, es que hoy celebran de todo. Y tú nunca les predicas, se te seguirán invitando. Predícales, párate firme. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Poco a poco o vuelven contigo a la iglesia y son discípulos, o sencillamente se van. Pero para anunciar usted tiene que hacer lo que hace todo maestro. Primero tengo que prepararme. Tengo que conocer, porque si usted todo lo que recibe hoy es lo que le alcanza para la semana, haga un ejercicio. Lo que desayune hoy, almuerce hoy y cene hoy, sea hasta el otro domingo. El otro domingo, ¿sabe cómo llega? Desnutrido. Amados hermanos, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo. La religión no te salva, las iglesias no te salvan, los curas, ni los pastores, ni los rabinos te salvan. El que salva es Cristo. Y solo por medio del Evangelio arrancaremos a las personas de la oscuridad, y nuestra propia vida es conducida a la luz de Cristo. La Biblia dice que por el Evangelio nosotros empezamos a comprender que me tengo que despojar del viejo hombre. Esa palabra es muy interesante. ¿Saben qué habla de despojar? Una cosa es yo me quito, listo. Eso es quitarme el saco, ¿sí o no? Pero si usted va a la esquina, le ponen un revólver y le quitan todo, usted dijo, ¿cómo llega diciendo? Me despojaron, me robaron, y el Evangelio lo usa para despojarnos del viejo hombre. Tenemos que leer la palabra de Dios. Efesios 4:17 dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Oiga, usted que se está durmiendo, acá no, ninguno se está durmiendo. Miren, algo que es interesante. ¿Quién conoce los gentiles? La Biblia habla de dos tipos de hombres, ¿sí? Los que son gentiles son los que los judíos llamaban inconversos. Entonces acá dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. Y podemos cambiarla por la palabra inconverso o no creyente. Ya no andes como los no creyentes, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Relación: una persona que tiene un corazón de piedra es una persona ignorante, y una persona que tiene el corazón de piedra, que es ignorante, es una persona que no conoce a Dios. Y les voy a dar una buena noticia:
Todos nosotros un día estuvimos así, con un corazón de piedra, ignorantes de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos dio la fe. Y acá dice eso: por la dureza de vuestro corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, miren, Pablo está escribiendo ¿a quién? A la iglesia. Ya no se comporten como los no creyentes. Y se los está diciendo como si conociera la vida de cada uno, ¿no? ¿Qué hicieron el fin de semana? No este o el otro o el anterior, no lo sé. ¿Se están comportando como los gentiles? ¿Están viviendo de esa manera? ¿Cristo les ha enseñado de esa manera? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y por qué me tengo que despojar del viejo hombre? Dice la escritura acá, porque está viciado conforme a deseos engañosos. El hecho que yo lo desee mucho, no quiere decir que sea bueno. Al contrario, la Biblia dice que lo que yo deseo mucho, son los deseos de la carne. Yo no deseo mucho leer la Biblia. ¿Qué deseo mucho? ¿Qué anhelan hacer con todo su corazón? Que lo disfruten, que pueden pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas en eso. No me vayan a responder porque no quiero sus confesiones. Pero acá sí dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia, santidad y verdad. Jesús ordenó predicar el evangelio a sus discípulos. La pregunta es, ¿usted es discípulo de quién? ¿De los gentiles o de Cristo? Porque hoy les anunciamos el evangelio. Hoy le estamos anunciando el evangelio. De eso se trata, confrontarlos. Queridos hermanos, si Cristo es nuestro fin, tenemos que conocer y dominar el mensaje del evangelio para anunciarlo. Y Pablo dice que él es, miren, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Y la palabra amonestar tiene que ver con confrontar, regañar, contender, de alguna manera. O sea, usted no vaya a pensar que ese evangelio, Dios te ama. El tipo posiblemente adúltero, fornicario, borracho, vicioso, irresponsable, le debe a cada santo una vela y Dios te ama. ¿Dios amará a un hombre así o no? ¿Usted qué piensa? Lo más seguro es que Dios no lo ama. Pero el evangelio lo confronta. Entonces el hombre, si realmente Dios obra en su corazón, va a decir, ¿y ahora yo qué hago? Solo piensen en esta escena. El ladrón entra a robar y cuando se da cuenta es el cuartel de la policía. ¿Qué sentirá ese pobre hombre queriendo robar ahí? ¿No? Se siente sin escapatoria. Y miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo que es interesante. Todo creyente, cuando por primera vez conoce el evangelio, se siente como un ladrón que entró a robar a una comisaría, a un cuartel de policía, porque no tiene escapatoria. Y ¿saben qué es lo único que hace? Se dice, Señor, perdóname, límpiame, Señor, ten misericordia, porque no sé más qué hacer. Porque el camino que me enseñaron fue el camino del sinvergüenza, del que está lleno de basura, del que tiene problemas y se mete a una cantina, el que está lleno de problemas y se mete a los vicios, el que está lleno de problemas y busca una alimaña peor que él. Y la Biblia dice que todos somos malos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces todos éramos alimañas. Yo no sé si les gusta eso, y hay que pedirle perdón a las alimañas. ¿Saben por qué? Porque las alimañas son alimañas y no pueden hacer más nada. Una cucaracha es una cucaracha, es una plaga. Pero nosotros sí podemos cambiar. Pero cambiamos solo si somos discípulos de Cristo, si nosotros realmente Dios nos habla al corazón. ¿Saben qué dice la Escritura? De aquellos que escuchan la palabra y se siguen comportando como el viejo hombre. Dice, pobre pueblo loco e ignorante.
porque es un pueblo esclavo. ¿Sabe esclavo de qué? De sus deseos, de sus anhelos. Y Dios ordenó predicar, anunciar el Evangelio para que nosotros podamos conocerle a Él. Y ninguno de los que han sido llamados por Dios va a poder escapar a ese encargo. Y no estoy diciendo que todos van a ser pastores, ancianos, diáconos. No, todos enseñamos. La pregunta es, ¿usted cómo enseña? ¿Enseña para bien o enseña para mal? ¿Enseña porque su padre es Dios o enseña porque su padre es el diablo? ¿A quién se parecen sus discípulos? ¿No se han preguntado eso? ¿Cuál es el título de la predicación? Cristo es nuestro fin. Como Él es nuestro fin o nuestro propósito, anunciamos. ¿Qué anunciamos? El Evangelio. Porque el Evangelio es poderoso para salvar. Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A los gentiles y a los judíos. Pero es que anunciar no es suficiente, mis amados hermanos. Anunciar es lo que yo hago aquí. Y el otro día, el domingo pasado particularmente al diácono Mario yo le decía algo. No hagas caso a mis palabras, aunque les parezca contradictorio. Yo le decía, no hagas caso a mis palabras. ¿Sí o no, diácono? Haz caso y aprende de mi ejemplo. Porque anunciar es fácil. Yo conozco, yo repito y yo publico. Pero enseñar tiene que ver con la parte pedagógica de coger a alguien y llevar. Yo le puedo decir a mis hijos, no me digas mentiras, llega temprano, paga tus deudas. Pero yo llego tarde a todos lados. Si preguntan por mí, diles que no estoy. Queridos hermanos, el ejemplo enseña más que 1000 palabras. Lo que indica ser maestro, mis amados hermanos, no solamente es estar capacitado de lo que yo conozco, de lo que yo creo, sino lo que yo comprendo y vivo. Y lo que yo vivo, enseño. Me explico. Ser realmente un maestro que trabaja por Cristo y para Cristo es el creyente que es capacitado, lee y comprende. ¿Sí? No va a ser lo que le pasó a Felipe y al etíope, ¿no? El etíope leía y no comprendía, y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, pues no hay quien explique. ¿Sí? Él estaba leyendo sobre Cristo, pero cuando Felipe le explicó, él creyó. Y cuando creyó, o sea, se le anunció el Evangelio, la siguiente paso que le dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Porque el que cree en Cristo tiene que cambiar su vida. Y él dice, yo pertenezco a Cristo. Miren, queridos hermanos, enseñar es la tarea de todos los creyentes. Aunque yo comencé con los hombres de manera intencional, algunas mujeres dijeron, seguro pensaron, ¿no? ¿Y qué pasó con las mujeres? Y las otras dijeron, yo no voy a hacer nada. No, mentira. Todos enseñamos, absolutamente todos. Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Todo maestro sabe que tiene que capacitarse con un propósito, y es enseñarse para enseñar. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Papás, es tan curioso, y cuando digo papás no es solamente el papá y a la mamá. Hay papás que yo sé que son irresponsables, pero hay mamás que se escuden en la irresponsabilidad del papá y enseñan a sus hijos a ser mentirosos, tramposos,
aparentosos, toda una vida. Y cuando crezca, no va a cambiar su camino. ¿Saben qué dice la Escritura en este texto? Este texto tú lo puedes aplicar para el bien y para el mal. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Enséñale a ser borracho, que el camino es eso. Y cuando sea viejo va a ser otro alcohólico como el padre. O si le enseñas a ser ladrón, o si le enseñas a ser mentiroso, o si le enseñas a ser impuntual, o si le enseñas a ser mala paga, o si le enseñas a ser un sinvergüenza, una alimaña. Ahora tú puedes hacerlo a través del Evangelio, a decir, yo era así, pero ahora tenemos que ser así. Porque la Biblia dice eso, todos alguna vez salimos de la oscuridad del reino de las tinieblas. El pasado está en el pasado, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Y por medio del Evangelio hay la oportunidad del cambio. Dice, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo? Por el Evangelio. El poder del Evangelio. Tito 2, versículos 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú quieres que tu hijo tenga éxito en la vida. Y cuando digo hijo, me estoy refiriendo al hijo y a la hija. Tú quieres que ellos sean honrados en sus trabajos, honrados en sus universidades, pues muéstrales el camino de puntualidad, de excelencia, porque todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, lo hacemos para nuestro Señor, que es Jesucristo. Para que digan, mire, viene ese cristiano y es un buen trabajador, viene ese cristiano y es buena paga, viene ese cristiano y es un buen hombre, una buena mujer. Yo he escuchado que algunos dicen, soy cristiano, y dicen, no queremos saber nada con los cristianos. ¿Por qué? No cumplen su trabajo, sacan pretexto para todo, justifican su maldad. La importancia de enseñar para ser, la influencia de ser para poder exhortar, tiene que ser con integridad, con responsabilidad. Queridos hermanos, la predicación es el anuncio del reino de Dios. Es el gobierno real de Dios en tu vida, en mi vida. El cumplimiento de la voluntad de Dios en nosotros. La proclamación de la gracia salvadora. Yo era, pero ahora soy. La soberanía de Dios. No podía cambiar, pero Dios me cambió. Si yo le digo a mi hijo, yo soy cristiano, y él no ve diferencia entre el pagano y el creyente en mí, le estoy enseñando a ser un sinvergüenza. ¿Saben quién es sinvergüenza? El que te debe y te sigue saludando y todavía te dice, oiga, ¿no tendrás 1,000 pesitos? Sí. O el que te dice, te invito a mi cumpleaños, es a las 7, pero siempre llega 1 hora después a toda invitación. Ese es un sinvergüenza. El que habla de fidelidad, lealtad, pero es mal amigo, mal esposo, mal trabajador. Queridos hermanos, la coherencia de la vida enseña, o enseña para bien o enseña para mal. Y Pablo, miren mis amados hermanos, él enseñó el Evangelio, no solamente con las palabras, él enseñó con su ejemplo. Cuando la iglesia no le podía pagar porque él trabajaba por el Evangelio a tiempo completo, él dice que él se puso a trabajar sin pedir nada. Él no les dijo, ay hermanos, que no tengo para la luz. Y llegó tan cara. Él dijo, yo he trabajado con mis manos haciendo carpas para no cargarlos a ustedes, pero crean en Cristo y cambien. Mediante la enseñanza, mis amados hermanos, no solamente anunciamos el Evangelio, exhortamos a los hombres que cambien su forma de ser, su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de comportarse, su forma de las motivaciones que tienen en el corazón para quién agradar. 1 Corintios 9:14, así también ordeno el Señor a los que anuncian el Evangelio, vivan del Evangelio.
Filipenses 1, 17 y 18. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy expuesto para la defensa del Evangelio, que pues no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún más. Amados hermanos, enseñar tiene un propósito. No solamente es anunciar el Evangelio, es llevar a las personas a una transformación de vida, a llevarlos al arrepentimiento, que se duelan por sus malas vidas y que no sientan vergüenza del Evangelio. Cuando yo enseño a alguien, yo estoy diciendo que es discípulo, y quien es discípulo tiene la capacidad de enseñar, porque si no es discípulo es como este vasito. Oiga, salió algo, pero que ensució. Hace un rato no salía nada, no sé qué pasó. Pero miren, queridos hermanos, o usted es discípulo del Señor o discípulo del diablo. ¿Qué está enseñando a sus hijos? ¿Qué está enseñando con los que vive? ¿Qué está enseñando a su cónyuge? Porque Dios nos llamó a enseñar su evangelio, la predicación, para exhortar, para cambiar, para llevarnos al arrepentimiento, para enseñarle a los hombres que la salvación es por gracia, de pecadores como ustedes y como yo. Amados hermanos, a dolernos delante de Dios, que muchas veces nosotros nos creemos Dios. Entonces, Cristo es nuestro fin, primero para anunciar, segundo para enseñar. Miren, anunciar es con las palabras, enseñar es con el ejemplo, cómo yo me comporto. Si usted no es capaz de pedir nunca perdón, de reconocer sus faltas, tiene un problema, porque acá no hay perfectos, aunque ahorita les voy a enseñar que hay que ser perfectos. Punto 3, para ser. Vuelvo a mi texto de Colosenses para que no lo olviden. A quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y recuerden 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es útil. Miren lo interesante que nosotros tenemos que considerar. Porque nosotros, cuando tomamos la palabra de Dios, tiene que ser convincente para nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo puedo enseñar a mis hijos que sean buenos hijos. Los hijos que son buenos hijos, por buenas conductas, son moralistas, no son cristianos. Los hijos que son buenos hijos, por medio del adoctrinamiento, son buenos religiosos, pero no son cristianos. Los hijos que son buenos hijos por temor a Dios, ellos sí son cristianos. Porque usted puede tener un buen hijo que llegue a tiempo a todo, buen trabajador, excelente, ganarse el dinero con el sudor de su frente, no se roba un peso, fiel, leal, bien hablado, bien educado, pero si no tiene a Cristo, está igual o peor que el otro, porque confía en su moralidad. Acá dice que anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñamos a todo hombre para que él sea perfecto en Cristo. Y todo aquel que dice creo en Cristo debe ser un discípulo y a su vez un maestro. No importa la edad que tenga. Si Juan David es un discípulo realmente de Cristo, también es un maestro. Porque afuera usted tiene pequeños impíos de su edad que no creen en Cristo, que ellos necesitan que tú le anuncies, les enseñes, para que sean perfectos en Cristo. Y eso es una tarea para todos nosotros. Y miren, queridos hermanos, cuando hablamos de perfección,
Estamos hablando de un estado de plenitud o de realización ideal en la que se ha eliminado, se ha dejado atrás toda incapacidad, falta o defecto existente. ¿Saben por qué hay personas que son mal hablados? Sencillamente porque no hablan bien. Y el mal hablado es alguien que carece del lenguaje léxico para expresarse bien. Me explico. Cuando estoy diciendo mal hablado, no estoy hablando de una persona grosera. Estoy diciendo una persona que no habla bien, que no comunica bien sus ideas. Pero ¿por qué hay personas así que uno a veces no les entiende? Y uno dice, como que yo no te entiendo, explícame lo que me quieres decir. Porque le falta perfección en su forma de comunicar las cosas. Cuando la Biblia está diciendo que nosotros vamos a ser perfectos en Cristo, no estoy diciendo que vamos a ser sin pecado. Porque todos nosotros somos criaturas de Dios y nunca seremos como Dios. Pero cuando estoy diciendo que vamos a ser perfectos en Cristo, y lo que la Biblia nos comunica, es un estado de plenitud donde se ha eliminado, se ha dejado atrás toda incapacidad para el propósito que yo fui creado. Toda falta o defecto existente para lo que Dios me puso, para lo que yo fui creado. Por eso todos los cristianos, y cuando nosotros volvemos otra vez a 2 Timoteo, yo quiero que usted considere 2 Timoteo 3:16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, para que él pueda, miren lo interesante, ser capaz. ¿Por qué? Porque en Cristo y por su palabra soluciono mi incapacidad, mi falta o defecto. Yo no puedo ser un buen esposo sin la palabra de Dios y sin el Espíritu de Dios que me lleve a guardar y atesorar su palabra. Hoy yo los quiero, miren, queridos hermanos, y ya voy terminando antes que se me duerma. No es en serio, porque es que mi sermón es largo y pesado y sobre todo confrontador. Si yo estoy convencido que mi fin es Cristo, yo tengo que ser, y ese ser es parecerme a Cristo. Nunca seré como Cristo, porque Cristo es uno solo. Él es Dios, el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito, ¿qué significa? Que no habrá otro como Él, porque Él es único. Pero en Cristo yo debo ser como Él. Pero la perfección es basado en las promesas que Dios me dio. Miren algo que es bonito. Si usted cree en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados. Felipe, ¿qué significa eso? Todos tus pecados han sido perdonados. Sí, claro, pero todo es todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo pasado ya está perdonado. Lo presente está perdonado. Y si viene cualquier otra deuda, ya está. ¿Cómo me ve Dios? Perfecto en Cristo. Juan José Dávila, si está en Cristo, me ve Dios. No a mí. ¿A quién? A Cristo. Ese es el Evangelio. Dios no quiere personas religiosas. Dios no quiere personas moralistas. Y mucho menos a los que, por mi culpa. No, es en serio dramático. O sea, vienen acá, lloran, se quebrantan y siguen saliendo afuera y se comportan como el diablo. Es como el esposo que le dice a su mujer: esta es la última vez que te engaño. Pero el viernes llegó tarde. Es un sinvergüenza. La palabra de Dios nos dice que tú y yo, por el poder de la fe, somos discípulos y a su vez maestros. Es un cristiano el llamado a la perfección. Alguien que por el Evangelio está eliminando, dejando atrás toda incapacidad, falta o defecto existente para cumplir el propósito de Dios, para agradar a Dios. ¿Se entendió? Job capítulo 1:1. ¿Qué dice? Hubo en tierra de Uz
un varón llamado Job. Y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Queridos hermanos, es posible. Yo no puedo cambiar en mis fuerzas, pero Dios me cambia en su propósito. La relación de obras y gracia como resultado de la fe es evidente. Efesios 2:10. ¿Cómo dice? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Basta ya de justificarnos, es que no puedo cambiar. Queridos hermanos, Dios nos llamó a ser discípulos y ser maestros permanentemente. El que deja de aprender dejará de enseñar. Va a enseñar, ¿cierto? Hoy enseñó muy bien. Amén, eso es muy bien. Ser cristiano es alguien que vive su fe, trabaja, lucha según la potencia de su Dios. Y Pablo reconoce que es lo que lo hace maestro y discípulo a él. El poder de Dios que está en mí, dice. Claro, yo me veo a mí mismo, yo sé, nadie va a aprender. Y yo estoy convencido que Dios a algunos les dio la mente de teflón. Nada se les pega. Y otros son como la sartén de hierro. Lo que ponga, ahí está, y uno rasque después. Queridos hermanos, el objetivo pastoral de ser maestro es entender que estamos llamados a la proclamación pública del Evangelio, a la exhortación que trae consuelo, ánimo y guía, a la enseñanza de la instrucción. No escuchen mis palabras, vean mi ejemplo. Miren, queridos hermanos, yo les voy a decir algo. Es fácil decirle a las personas, cuando tu familiar se esté muriendo y esté enfermo, ven a la iglesia y ora. Y uno dice, claro, como a ti no te ha pasado, pero cuando tú ves a tu hermano, a tu diácono, a tu anciano o a tu pastor, cuando su esposa se está muriendo, cuando su hijo se está muriendo, venir y clamar a Dios, y yo les voy a decir que eso es fácil. ¿Saben por qué? Porque si yo fuera médico, yo debo estar en el hospital, pero como yo soy pastor o soy cristiano, tengo que venir y clamar a Dios. Hago lo primero, las llevo al hospital, sí, claro, y me aseguro que esté en buenas manos, pero tengo que clamar a Dios. Pero si yo me justifico y me pongo a llorar como una María Magdalena afuera en urgencias, estoy solucionando algo. La Biblia dice que cuando alguien está enfermo, llame a sus ancianos, ore al Señor y el Señor sana. Obviamente que hay enfermos de enfermos, hay enfermos que te dicen a ti, tiene que estar alguien aquí con él. Obviamente que tú eres la prioridad, tienes que estar con él. Pero si ya está cubierto toda la parte médica, ¿dónde es mi lugar de pedir con fe? La Biblia dice, en medio de mis hermanos, en medio del pueblo de Dios. Porque, queridos hermanos, nosotros no venimos a la iglesia, y se los digo de corazón, no venimos ni a diezmar, ni a ofrendar, ni a saludarnos, ni a amarnos, ni a querernos. Esas son cosas secundarias. Venimos a disfrutar de la presencia de Dios a través de su palabra. Cuando la cantamos, cuando oramos, cuando ella es predicada. Porque venimos a oír con fe. Y no venimos a oír al pastor, ni al hermano, ni al anciano. ¿A quién venimos a oír? A Jesús, a nuestro Señor, que me dio una palabra de ánimo. Y la palabra de ánimo que hoy yo te quiero dar es que tú eres discípulo y maestro, que siempre tendrás a quien enseñar. Un hermano mayor, una hermana mayor está enseñando a su hermana o hermano que tiene atrás. ¿Y qué le estás enseñando? ¿Como ese vaso vacío sin nada de sentido común? Porque quien predica está proclamando el Evangelio. Quien exhorta está trayendo consuelo, ánimo, guía. Quien enseña está dando ejemplo. Porque predicamos a Cristo para salvación. Porque exhortamos para santidad. Y porque enseñamos para ser sabios en esta vida.
No nos predicamos a nosotros mismos. Predicamos para ser, para dejar de ser esos sinvergüenzas, esas alimañas. Es en serio, todos tenemos el complejo de sinvergüenza y alimaña. No, es en serio. Si usted peca, usted no le dice a la persona con la que pecó, venga, yo pequé. ¿Qué es lo primero que hace? Justificarse, escudarse, esconderse. No tenemos el valor de decir, yo te ofendí, perdóname. Yo obré mal contra ti, perdóname. Porque eso solo se logra en el poder del Señor. Queridos hermanos, les voy a dar una buena noticia. Si usted ha creído en Cristo, es perfecto en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo, usted es perfecto en las disciplinas que hoy adquiere por la gracia de Dios, porque va a querer leer, escuchar y gozarse en la palabra de Dios. Toda la Biblia dice que uno se debe deleitar en la ley de Dios. La gran mayoría que no vuelve a la iglesia, ¿saben por qué? Dicen, no, es que en la iglesia me prohíben tomar, bailar, irme de juerga, perderme, ser así, ser asá. Ellos entran a la iglesia y piensan que acá es un no hagas, no toques, no mires. Yo les voy a decir algo, hagan lo que quieran, pero lo que está en su corazón. Y si Cristo está en su corazón, ustedes van a desear hacer lo que es bueno y agradable. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Porque en el poder de la cruz, todos nuestros pecados han sido perdonados. Porque en el poder de la cruz nosotros somos hechos nuevas criaturas. Porque en el poder de la cruz, mis amados hermanos, realmente tenemos paz. Hoy, mis amados hermanos, yo los quiero convencer rápidamente. Y con esto ya voy terminando. Porque son las características de la perfección. Dios está comprometido con todos y cada uno de sus hijos a transformarnos. Aquel que comenzó la buena obra, la está perfeccionando. ¿Qué es perfeccionar? Quitar toda incapacidad, falta o inhabilidad de lo que Dios quiere para que nosotros seamos. Yo no puedo, pero Dios puede. Y esa perfección es personal e individual. Y va a usar a mis hermanos, a cada uno de ustedes, para llevarme a ser esa criatura que yo solito no puedo ser. Va a usar a mi esposa, va a usar a mis hijos. Porque la perfección también es corporativa. Todos nosotros somos ladrillos vivos, miembros de una sola iglesia. Yo no soy un ladrillo suelto, yo pertenezco a un lugar donde me pueden examinar y decir que lo que yo digo es verdad o es mentira. Porque, mis amados hermanos, la perfección es cristológica. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que todos nosotros estamos siguiendo las pisadas de Cristo para comportarnos y conducirnos como Cristo. Porque es espiritual. Solo es el poder de Dios en medio de nosotros. Porque la perfección es carácter, es la capacidad de decir, a partir de hoy yo me comprometo con Cristo. No es con ustedes, es con Él. Para que de mí haga como Él quiere y como Él le place. Porque yo tengo una relación con mi Señor a través de la oración, a través de la lectura, a través de mis deberes eclesiológicos. Y porque es normativa. Porque lo que dice Dios, aunque no me guste y no me agrade, es lo que tengo que hacer. Queridos hermanos, el apóstol Pablo está diciendo claramente que él anuncia, enseña y presenta a Cristo. No en su fuerza, sino en el poder de Él. Un poder que actúa, dice Él, poderosamente en mí. Si yo no conozco de ese poder, yo no les puedo predicar de esto. Y yo muchas veces les he dicho de lo que era y de lo que ahora soy. Pero yo quiero que terminemos con un pasaje bíblico. Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Cuándo termina la obra de Dios? Cuando venga Cristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia,
porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. La perfección que Dios nos pide es individual, pero a su vez colectiva. Es por gracia, pero está basada en lo que Dios hace por medio de su palabra. Si somos discípulos, somos maestros. Y si somos maestros, anunciamos, enseñamos para hacer lo que hoy moldeamos. Quien es tu Padre es como tú hoy te conduces. Y si tú ves al diablo, huye, sal corriendo, ve a Cristo, pídele misericordia, solo Él te puede transformar. Y si ya estás en Cristo, ponte de rodillas y dile: Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia, quiero crecer aún más. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios. Amado Señor y buen Dios, Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú eres nuestro propósito, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho parte de ti, de tu proyecto, de tu plan, de tu pacto, de tu salvación. Quieras tú, Señor, ayudarnos para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de tu camino, para seguir conociéndote, para vivir para ti. Señor, nosotros no podemos cambiar, pero tú nos puedes cambiar. Ten misericordia una vez más de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.